tomada. Pero ahora sí ya va a ser mayor clínica, va a estar un poco más complicado. Entonces, vamos a hablar ya de neuropatías, después de que hablemos de los nervios. Y en las neuropatías, así en general, hay formas de clasificarlas, hay un montón de formas de clasificarlas. Pero una forma sencilla es verlas como mononeuropatías, es decir, se afecta un solo nervio, te voy a decir el nervio mediano, y no se afecta ningún otro nervio más que el mediano, por darte un ejemplo. O pueden ser polineuropatías, donde se afecta ya algo más general. Tú no puedes decir un síntoma, no, eso es el síntoma del dedo mediano porque el dedo mediano inerva esta parte sensitivamente. No, es en general. Puede ser de tipo sensitivo o puede ser de tipo motor. Algunas son más motores, casi puramente motores, y otras son casi puramente sensitivas. Otras son mixtas. De las mononeuropatías, ya pueden ser únicas, como el ejemplo de un solo nervio, o múltiples, como se afecta un solo nervio en específico, pero en diferentes partes. Mononeuropatía múltiple es, por ejemplo, tengo un problema en este nervio y otro más, pero son específicos. Un nervio con un nombre que es específico. Nervio X, y en otro lado que parece que no tiene nada que ver, el nervio Y. Eso es mononeuropatía múltiple, ¿no? Eso parece que fuera polineuropatía, pero no. Silencio. Aparte ya conocer la diferencia entre una polineuropatía o una mononeuropatía, ya sea única o múltiple, que no es lo mismo. Ya una polineuropatía, podemos dar un ejemplo, que es el de Guillain-Barré, que es un ejemplo que ya la doctora va a hablar más luego, más a fondo, pero ya van teniendo una idea, ¿no? Las causas de que un nervio se dañe pueden ser muchas, ¿ya? De hecho, hay listas enormes de puras causas, pero siempre algunas son principales. Pueden ser por enfermedades medio raras, como sarcoidosis, como problemas de la tiroides, como problemas de la amiloidosis, o pueden ser causas un poco más comunes, como el alcohol, como la diabetes, como el Guillain-Barré, ya como deficiencias de vitaminas, como tóxicos, como infecciones. Es decir, muchas cosas pueden darte como te vas dando cuenta. Y los compañeros lo van a hablar, ¿no? Pero ya con eso ya tenemos una idea de las causas básicas, no todo lo que mencioné. Todo eso te puede dar una neuropatía, todo lo que digo, y más a fondo. Ya, ¿Qué es lo que tienen que saber para el examen, no? Tienen que saber reconocer la parte anatómica, que es qué nervio va a cada lado, es decir, este territorio sensitivo es inervado por qué nervio, este grupo muscular es inervado por qué nervio, y luego lo van a asociar con la clase siguiente, que es la de las raíces, ¿no? Que es todavía más importante saber en qué raíz corresponde qué nervio y qué territorio muscular es sensitivo. Aunque eso ya deberíamos haberlo visto en anatomía, pero igual es importante reconocer el nivel de una lesión, el nivel medular. Es decir, yo te digo que el trastorno está en L5, por darte un ejemplo. Tú sabes que en L5 vienen tales nervios que van a tales lugares, y ahí te lo vas a ir aprendiendo de esa manera. Les voy a pasar yo diapositivas con tablas de eso, para que no busquen, pero hay tablas ya de eso, pero eso es lo que tienen que hablar. Eso es de los dermatomas. Los dermatomas, en cambio, es la representación sensitiva de un nivel medular, no de un nervio, eso hay que tenerlo en claro, es de un nivel medular, qué sé yo, la representación de C1, de C2, de C3, de T10, de T4, de L5, pero no más la representación de un nervio en específico. A veces pueden coincidir, pero no es la representación de un segmento medular, un dermatoma. ¿Ya? Muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre lo que es el sistema nervioso periférico. Ya, aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué es este sistema nervioso periférico? Ya, son un conjunto de nervios y neuronas que residen fuera del sistema nervioso, pero van a tener una función específica, la cual es comunicar lo que está fuera del sistema nervioso con el sistema nervioso. Ya. El sistema periférico es el que coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias. Ya, está compuesta por 12 pares craneales
y 31 pares de nervios espinales. Ya. Se divide en sistema nervioso somático. Este sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, sensaciones del dolor desde los receptores sensoriales a los órganos de los sentidos, como por ejemplo la piel y los ojos. Y se dividen, por ejemplo, en los que son los nervios espinales, que son 31, que son los que envían la información de tacto o dolor desde las extremidades hasta el sistema nervioso central a través de la médula. Ya, aquí tenemos una tabla de la división de los nervios raquídeos. Como podemos observar, son 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par coxígeo. Ya. Existen en estas partes o raíces, existe una parte sensitiva y otra motora. La sensitiva es la que va a llevar el impulso nervioso desde el receptor hasta la médula espinal. Y el otro es lo contrario, ya desde los impulsos desde la médula espinal hasta los efectores correspondientes. Ya. Los nervios craneales, estos son los que envían la información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Ya, como todos sabemos, existen los pares craneales, el cual es el olfatorio, óptico, motor ocular común, el patético, el trigémino, el abducens, el facial, auditivo, glosofaringeo, neumográfico, estilar e hipogloso. Ya. El sistema nervioso autónomo de segunda división. ¿Qué va a ser esto? También se lo conoce como sistema neurovegetativo. Es el sistema que controla las acciones involuntarias y regula todas las funciones del cuerpo, como controlar la musculatura lisa o controlar la musculatura cardíaca. Ya. Aquí podemos, lo que es se divide en sistema simpático y parasimpático. El simpático, como desde anteriormente nos ha enseñado, que va a ser el que controla, que va a aumentar las frecuencias de una acción. Como por ejemplo usa la noradrenalina y la acetilcolina, que sabemos que es un potente neurotransmisor, y constituye una cadena de ganglios paravertebrales, como podemos ver los que son de color blanco, situados a ambos lados de la columna vertebral. Está implicado en las actividades que requieren gasto de energía. Y también se llama un sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que se prepara el cuerpo para un esfuerzo muy grande. Ya, y lo que es el sistema nervioso parasimpático va a ser lo contrario. Van a ser ganglios aislados, no va a ser un conjunto de ganglios ordenados, sino van a estar aislados y usan la acetilcolina en sí mismo, pero son encargados de almacenar y conservar la energía. Al contrario del simpático, es el que mantiene el cuerpo en situaciones normales y también, aparte del cuerpo en situaciones normales, también después de haber pasado por una situación de estrés. Ya, aquí tenemos un esquema de lo que es parte de lo que hace el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, el simpático lo que causa es la dilatación de la pupila, a diferencia del parasimpático que forma la contracción de la pupila. En el corazón, por ejemplo, que tenemos que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático la disminuye, y así con todo el organismo. Ya. También se divide en lo que es el sistema neuroentérico, que es encargado de controlar directamente el sistema gastrointestinal. Ya, consiste en gran cantidad de neuronas, son 100 millones de neuronas, las cuales permiten todo el sistema gastrointestinal y se encargan del peritonitismo y todo lo demás. Ya, el sistema nervioso también posee raíces, cuales son cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Ya. Como podemos ver también, el sistema nervioso autónomo posee plexos. Estos plexos, existen dos, el plexo braquial, que vamos a ver ahorita, que es una estructura, como vimos en anatomía, en el visto, que es una estructura localizada en la base del cuello y en el hueco de la axila. ¿Qué va a hacer esto? Va a inervar los músculos y también musculatura epitelial del miembro torácico. Es una serie de anastomosis de nervios espinales que son de C5, C6, C7, C8 y T1. Ya, y lo que es el sistema
el otro plexo, el que va a ser el plexo sacro o lumbosacro, que también se conoce, constituido asimismo por una anastomosis de ramos anteriores de los nervios de L5 a L4 y fibras anteriores lumbares de T12 a L4. Ya. Estas de aquí van a encargarse de lo que es la inervación de la pelvis y de los miembros inferiores. Ya. A ver chicos, atención un momento. Niña, escuchen que Roberto les quiere pedir un favor. Algo para que todos nos beneficiemos, ¿no? En vista de que algunas notas están bajas, otras bien. A mí mi profesor de neurología me está obligando a recaudar unas firmas. No de afiliación, sino de soporte por un grupo político, el cual yo no estoy metido en ningún grupo político, ni en nada de la U, ni nada. Pero me están obligando a hacerlo y yo tengo que recaudar 200 firmas. No conozco tantas personas ni pienso perder la dignidad parándome a recoger ahí en la calle. Entonces, a veces parece que el profesor de neurología está queriendo crear un grupo político, pero no es de la universidad, sino un grupo político como el gobierno, ¿no? Así como hacen el PRE, qué sé yo, ¿no? Eso es del país, para las siguientes es un elecciones. grupo político que está creando. Y obviamente creo que el gobierno le exige a Exigen firmas para que recaudar firmas para que se lo pueda inscribir como sí, realmente un grupo político. Entonces, como que le están exigiendo, el pobre Roberto está recontra que presionado porque no sabe dónde va a recaudar 200 firmas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está solicitando Roberto? El apoyo de ustedes, porque obviamente no tiene más a quién recurrir, el apoyo de nosotros, ¿verdad? Y es más fácil, porque simplemente... Entonces, él dice que si ustedes estuvieran dispuestos a colaborar con él, y cada uno... Ahora sí, vamos a darme machete otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar, buenas tardes, por favor, atención. Chicos, Silencio. Ya, el síndrome de la segunda motoneurona, o también conocida como la neurona motor inferior. Ya, primero, ¿qué es eso? Este va a ser un grupo de trastornos neurológicos que son progresivos que destruyen las neuronas motoras. ¿Estas para qué sirven? Estas van a servir para controlar lo que son las acciones voluntarias tales como caminar. Ya. ¿Cómo va a funcionar este síndrome? Ya. Primero, ¿cómo funciona normalmente? Que es que las células nerviosas del cerebro son llamadas las neuronas motoras superiores, van a tener relación con las neuronas motoras inferiores. Las inferiores van a estar en el acto anterior de la médula espinal. ¿Estas qué es lo que hacen? Transmiten una señal nerviosa que asimismo llega a lo que es la médula espinal y esta va a liberar acetilcolina, la cual va a generar un impulso nervioso que va a dar como resultado lo que es el movimiento muscular. Aquí tenemos una imagen un poco más grande. Ya, O sea, sí estás hablando del nervio periférico. Sí. Cuando uno habla de síndrome de neurona motora superior, habla de un síndrome piramidal. Sí. ¿Cuáles son las características del síndrome de neurona motora, de la lesión del síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior? Si tú hablas de la segunda neurona, estás hablando del síndrome de neurona motora inferior. Ya vamos a hablar de las diferencias de cada uno. Bueno, para que me entiendan un poquito, voy a explicarles un tanto de neuroanatomía sobre el síndrome de la neurona motora. Primero, como están tan relacionadas, les voy a explicar dónde va a estar situada la primera. La primera va a estar situada al lado de lo que es la cisura de Rolando. Va a estar en el... ¿Cómo se llama? Va a estar en el giro precentral, sí. Perdón, va a estar en el giro precentral y va a entrar a lo que es un lugar que se llama la corona radial. Silencio porque a la Santo aquí está hablando. Ya, una vez entra a la corona radial, va a entrar al tracto córtico espinal. No, primero es el tracto córtico neural. Que va a ser piramidal en general. ¿Dónde está? Está en la corteza, ¿no? Sí. Es que primero vamos a ver lo que es. A ver, vamos a hacer en secciones. Vemos el cerebro. Luego hacemos un borde más abajo que va a ser lo que es el mesencéfalo. Un poco más abajo va a ser lo que es la protuberancia. Y un poco más abajo va a ser lo que es la médula oblonga y más abajo la médula espinal. Ya. Ese es el recorrido que corre lo que es la motoneurona superior. Pero a nivel de lo que es aquí, en esta imagen, podemos observar, va a tener dos vías.
va a ser una raíz central, que va a ser el tracto córtico espinal central y el tracto córtico espinal lateral, donde va a estar, se va a juntar con la motoneurona inferior. Ya. Muy bien lo que tú decías. Para que quede más en claro, porque eso ya es médula, pero hay que saberlo desde ahora. Pocas palabras. Comienza en la corteza cerebral, especialmente en la capa número 5, la capa piramidal, ¿no? ¿Ya? En esa capa, con las neuronas piramidales, gigantes piramidales de Betz, que ya hemos hablado, que se vieron antes, ¿no? Empieza esta vía. Y esta vía va hacia la médula, pero va tomando distintos nombres conforme va pasando. La que llega hasta la médula se llama córtico espinal, fácil. Y la que no llega a la médula y se queda en el tronco se llama córtico nuclear, porque van los núcleos motores de los pares craneales motores. O sea, él está hablando de toda la vía piramidal, que es la vía motora principal, es la vía que tiene que ver con la parte del movimiento voluntario. Si por ejemplo tenemos un paciente que hace un ictus cerebral, supongamos un infarto cerebral media, y te coge vía piramidal, ¿qué va a manifestar el paciente? Parálisis. Va a haber una hemiplegia, una pérdida total de la fuerza muscular. Si la lesión está en el hemisferio del lado derecho, se va a ver reflejado el déficit motor del lado contralateral porque la vía está desfasada, ¿verdad? Ese es el síndrome de neurona motora superior. ¿Okay? Estamos hablando de la vía de la córtico-espinal. Que como dice Roberto, tenemos, dependiendo del nivel donde llegue, tenemos la vía córtico-vulvar, que es la que va a llegar hasta los núcleos de origen de los pares craneales que se encuentran en el tallo cerebral, y la otra que baja hasta la médula y hace la córtico-espinal. ¿Correcto? Ya. ¿Cuáles son las características de la lesión de la neurona motora superior? Síndrome de neurona motora superior, pongan allí, que ya lo vamos a diferenciar de lo que usted va a hablar del síndrome de neurona motora inferior, que es la lesión del nervio periférico, es decir, desde el momento que nace a nivel de la médula hasta la terminación en el uso neuromuscular. ¿Correcto? Ahora, características del síndrome de neurona motora superior. El paciente que tiene una lesión de la vía piramidal, de la córtico-vulvar, córtico-espinal, va a manifestar hiperreflexia, que es una de las primeras características. Es decir, Reflexia. hay aumento de los reflejos de estiramiento muscular. Hiperreflexia. ¿Por qué? Porque la vía piramidal es una vía controladora. Es decir, cuando ustedes están en su casa, su papá dice que se va de viaje, en el momento que se va de viaje, ustedes aman la farra, llaman a los amigos, y la chupa y todo, porque no tienen control. Lo mismo, cuando la vía piramidal controla el movimiento, ¿verdad? En el momento que se lesiona, entonces se libera la vía piramidal. Por lo tanto, va a haber exaltación de los reflejos de estiramiento muscular, de los reflejos miotáticos. ¿Sí? Entonces, eso se llama hiperreflexia. Va a haber hiperreflexia, va a haber hipertonía. ¿Sí? Y otra de las características es, si hacemos una deducción lógica, si el paciente tiene un déficit motor y no utiliza el miembro porque hay una parálisis o hay una paresia, que paresia es disminución de la fuerza muscular, cuando hablamos de plejía es pérdida total de la fuerza muscular. Sea que haya una paresia o una plejía, el paciente va a presentar una atrofia muscular. Miembro que no se usa se va a atrofiar, ¿sí? Pero esta atrofia muscular es por desuso. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo se va a atrofiar porque no lo usa, porque está paralizado o hay un déficit motor. Entonces hay una atrofia muscular por desuso, ¿sí? Entonces tenemos disminución de la fuerza muscular, sea plejía o paresia, hipertonía, hiperreflexia y atrofia muscular por desuso. Lo contrario que vamos a observar en el síndrome de neurona motora inferior, es decir, la lesión del nervio periférico. En el caso de la lesión del nervio periférico, esto es importantísimo lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Tienen que anotar, porque esto es la base de la exploración clínica neurológica. Cuando tenemos un paciente con un cuadro neurológico, tenemos que examinarlo, y al examinarlo nosotros tenemos que ver los reflejos. ¿Cómo sabemos si es un Guillain-Barré? Tenemos que hacer los reflejos. En el Guillain-Barré hay reflexia, el hiporreflexia. ¿Cómo sabemos si es un síndrome compresivo medular? Porque tiene que haber hiperreflexia. ¿Cómo sabemos si hay una lesión de neurona motora superior por lesión de la vía piramidal? Que hay babismo.
eso es sumamente importante. Ahora, características de la lesión de neurona motora inferior. ¿Qué sucede cuando la lesión no está en corteza, sino que está en el nervio periférico? Va a haber lo contrario. Si en la una tenemos hiperreflexia, la otra vamos a tener arreflexia o hiporreflexia. La otra tiene hipertonía y esta va a haber hipotonía. Hay también pérdida de la fuerza muscular, igual que en el otro. Pero aquí, como tampoco se va a usar el miembro porque hay un déficit motor, va a haber una atrofia muscular, pero esta atrofia muscular no es por desuso, sino por del nervio periférico. ¿Por qué va a haber la atrofia muscular? Porque no hay Por nervio. denervación. La atrofia muscular en la lesión de neurona motora inferior es por denervación. Eso hace la característica de las enfermedades neurológicas de etiología central y de las que son de etiología periférica. ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía que afecta al nervio periférico, no es una patología central. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se caracteriza, a diferencia de todas las enfermedades neurológicas, en que tiene manifestaciones tanto de neurona motora superior como de neurona motora inferior. Es decir, el inicio de la enfermedad tiene manifestaciones de síndrome de neurona motora superior. Va a haber hiperreflexia, va a haber hipertonía, va a haber una atrofia muscular. Pero después te hace las manifestaciones de neurona motora inferior. Y por el contrario, va a haber una atrofia muscular por denervación. ¿Sí? Es la única enfermedad que tiene las dos manifestaciones, tanto el síndrome de neurona motora superior como el síndrome de neurona motora inferior. Se llama esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? El síndrome, por ejemplo, de la vía piramidal, un ictus isquémico hemorrágico que te compromete la vía motora principal, que va a dar un síndrome de neurona motora superior. Cuando nosotros le pongamos a ustedes en el examen diferencias entre el síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior, ustedes tendrán que poner como un cuadro esquemático y poner disminución de la fuerza muscular, y acá. Hiperreflexia, arreflexia. Hipertonía, hipotonía o atonía. Atrofia muscular por desuso y atrofia muscular por degeneración. Esas son las características y diferencias básicas de todas las patologías neurológicas, sean centrales y periféricas. Periféricas, neurona motora inferior. Centrales, neurona motora superior. ¿Correcto? Hiporreflexia, rayita, arreflexia. Porque dependiendo del grado de compromiso motor, vas a tener hipo o arreflexia. Por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, tú comienzas teniendo una hiporreflexia y terminas con una arreflexia. ¿Ya? Bueno, ahora voy a hablar sobre la neurona motora inferior. Su localización va a estar en el asta anterior de lo que es la médula espinal. Ya, estas van a estar formadas por neuronas alfa. Estas son neuronas que son muy grandes y tienen un axón muy largo. Ya, las neuronas alfa van a formar lo que es con su axón, va a formar lo que es la parte ventral del nervio espinal. Pero por el otro lado de esta parte va a venir lo que es la parte dorsal, que va a estar formada por el ganglio espinal. Ya, entonces al momento de formarse el nervio espinal, se divide a nivel de lo que es la parte cervical, a lo que es el plexo cervical, la parte lumbar a lo que es el plexo lumbar, pero la más importante que va a ser la porción torácica, la cual va a dar a los nervios intercostales. De que estos nervios intercostales va a salir lo que es el nervio periférico. Ya. Entonces, este nervio periférico va a ser bastante largo, pero va a llegar a lo que es la placa neuromotora. ¿Cuál es la importancia de esto? Que mediante todo este trayecto, tanto como en las neuronas, alfa, como en la raíz dorsal o en el nervio periférico, puede haber un daño y puede causar lo que es este síndrome. Pero también hay otra variabilidad a lo que es el nervio periférico. Como sabemos, que está compuesto de mielina y de fibras que van a ser lo que es el axón. También puede haber un síndrome de neurona motora inferior cuando está afectada la mielina del nervio periférico,
ya que no causa, pero no va a tener datos de denervación como mencioné antes, pero sí también va a causar un síndrome, pero va a afectar a lo que es la velocidad de transmisión. Claro, ojo con eso, esa velocidad de conducción es una forma teórica en que tú puedes distinguir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la miastenia gravis afecta ¿a dónde? Aquí. La liberación. Otras enfermedades son de tipo desmielinizantes. Por ejemplo, aparte de la esclerosis múltiple, no es el caso porque esto es periférico, y recuerden que la esclerosis múltiple es central, así que no confundan y no la metan en esto de aquí. Pero el Guillain-Barré tiene un componente desmielinizante también. El Guillain-Barré, la Es velocidad una de conducción. polineuropatía desmielinizante idiopática aguda. Por lo tanto, si tiene de componente desmielinizante, una componente desmielinizante. Eso se afecta. El virus afecta al nervio, a la vaina de desmielinización, produce desmielinización segmentaria multifocal del nervio. Acuérdense, es el patrón de la desmielinización. Es una ¿Se acuerdan el patrón? desmielinización segmentaria multifocal del nervio. Esa es la patología del Guillain-Barré. Pero no va a poseer datos de denervación al momento que se afecta a esa zona, porque sí va a estar denervada, pero su velocidad su conducción no va a ser la misma. Esa es la diferencia. Afecta a la velocidad de conducción, claro. Va a estar disminuida. Ya, ahora vamos a ver las consecuencias de La patología que tiene denervación y que se lo manifiesta en la electromiografía, ¿cuál es? Que se manifiesta por fibrilaciones musculares. Objetivamente, viendo en el paciente, tú le coges contractura y percusión, se golpea y se contractura el músculo, porque hay vasculaciones y fibrilaciones. ¿Cuál es? ¿Ah? No, ya se los dije yo. Se los acabo de decir. La única patología que tiene características del síndrome de una de las manifestaciones clínicas por las que nosotros diagnosticamos el ELA en el paciente, el examen físico, es que tiene fasciculaciones iguales. Tú le dices al paciente, a ver, vamos a explorarlo. Abra la boca, pero no así tanto, sino como que en reposo, ¿no? Como que estás poniendo en relajación los músculos masticatorios. O sea, así, la lengua detrás del carrillo de los dientes, descansando, coge la lamparita y tú vas a ver exactamente como que mete en un saquito un montón de gusanos. Los gusanos van a moverse todos en direcciones diferentes, de forma rectangular, ¿verdad? Cuando ustedes ven la lengua, ven exactamente los movimientos de las fibras musculares, cómo reptan en la lengua. O sea, hay fasciculaciones y fibrilaciones. Si ustedes encuentran eso en el paciente, con trastornos motores, eso es un ELA. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Que al examinar a ese paciente que está debutando con esta enfermedad, tú lo encuentras hiperreflexia, pero tiene fasciculaciones iguales. Y las fasciculaciones y las fibrilaciones musculares son características de un síndrome de neurona motora inferior, pero la hiperreflexia es de síndrome de neurona motora superior. Entonces tú estás como loco porque, Dios mío, ¿qué es esto? Pero es que es la única patología que tiene ambas manifestaciones. Cuando se le hace la electromiografía, salen las fibrilaciones y las fasciculaciones musculares con signos de denervación. Ese es el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, hay patologías que tienen desmielinización del nervio, hay otras que van a encontrar las fasciculaciones, las fibrilaciones musculares. Y son parte de toda una serie de eventos que hacen que tú puedas diagnosticar una que otra patología neurológica. Hay una cosa, mientras hablar de esclerosis lateral amiotrófica, ¿quién se ha visto la película La teoría del todo? Que ganó un Oscar mejor actor. ¿No tú? Bueno, es buena, habla de Stephen Hawking, que él tiene esclerosis lateral amiotrófica, y bueno porque tú vas presenciando el transcurso y la evolución de la enfermedad mediante la película. Claro que es más drama que el resto, pero igual. Entonces, es importante. ¿Cuál es el periodo de vida de un paciente con esta enfermedad? ¿Qué creen ustedes que sería cuánta vida tiene? En la película, claro, es 2, 3, 5 años máximo, más o menos variando, pero no es mucho si te dan cuenta, no es toda tu vida. Y él sigue vivo todavía. Es decir, eso es una excepción. Se vayan a confundir y crean que eso es la regla de la enfermedad. Él mismo le dijeron que tenía
poco más respira, porque es así, porque la parálisis llega a lo que sería no pulmones, músculos respiratorios. Músculos respiratorios. Es diferente los pulmones. Bueno, entonces, ojo con esa enfermedad porque pueden venir ya casos clínicos a partir de ahora. A partir de ahora van a venir casos simples, pero es lo mismo que se ha hablado, o sea, se te va a poner panencefalitis multifocal, no, sino de estas cosas. Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple, síndrome compresivo medular. Ya veremos después. Y en las opciones van a tener que diferenciarlo de patologías que ya hemos visto. O sea, no crean que porque en el examen viene una opción y astenia gravis como parte de las opciones, no la ponen porque no entra para el parcial, o sea, o no entra para la lección. Es decir, tienen que visualizar todas las patologías cuando vean la pregunta, ¿no? Ya, bueno, entonces las consecuencias van a ser, como observamos, que los músculos no van a funcionar correctamente de una manera adecuada y va a haber tics, va a haber adelgazamiento y debilidad que va a ser gradualmente progresiva. Ya, esta enfermedad hay que recalcar que puede adquirirse, pero también es una enfermedad hereditaria. Ya, aquí hay una tabla en la cual iba a repasar un poco sobre las diferencias entre la síndrome de la primera y segunda neurona. Ya. Entre las más importantes como... Síntomas. Parálisis espástica. Cuando yo les dije hay disminución de la fuerza o pérdida de la fuerza, hablamos de parálisis, ¿verdad? Y ellos ponen, habíamos hablado de disminución de la fuerza de todo. ¿Sí o no? Uno tenía hipertonía, la otra tenía atonía. Pero podemos juntar el término y decir parálisis espástica, es decir, hay pérdida de la fuerza muscular, pero hay hipertonía o hiperreflexia, eso es parálisis espástica. Y cuando hay una parálisis, pero con atrofia muscular, hipotonía o hipoarreflexia, se llama parálisis flácida. Entonces, la característica de la primera, neurona motora superior o lesión de la vía transcriminalidad, tenemos parálisis espástica. Del nervio periférico, parálisis flácida. Aquí dice amiotrofia, atrofia muscular, por desuso, porque no se usa el miembro. Miren, en estos detalles que ustedes ahorita dicen, sí, está bien, está fácil. El día del examen ustedes no van a conectar así, porque se van a caer. Y en 1000 veces se caen. Y en 1000 veces se lo vuelvo a decir. Por razonamiento, si no usan el miembro, se va a atrofiar porque no lo están usando. Entonces, por lo tanto, en la neurona motora superior, donde hay lesión de la vía de la corticoespinal, vas a tener una atrofia porque no usas el miembro, por desuso. Y la otra, en cambio, es porque hay una lesión de denervación. Entonces dice, amiotrofia llamativa asociada a la pérdida de la masa muscular, pero por denervación. Acá, no fasciculaciones, porque las fasciculaciones son un signo de lesión del nervio periférico, no es de lesión del nervio central, por lo tanto, no hay fasciculaciones ni fibrilaciones, para nada. Reflejos miotáticos aumentados, es decir, hiperreflexia. En la otra, hay fasciculaciones porque esa es la característica de la lesión del nervio periférico, por desmineralización. Dice reflejos miotáticos abolidos. ¿Disminuido o abolido? Puede ser disminuido o abolido. Respuesta plantar extensora. Cuando hablábamos del signo de Babinski, ¿qué es el signo de Babinski? Cuando el paciente tiene una hiperreflexia con una hipertonía marcada y nosotros vamos a sacar un reflejo que se llama Babinski, lo hacemos aquí en la planta del pie, de afuera hacia adentro. Entonces el estímulo con la parte roma del martillo de percusión es hasta acá, hasta el dedito gordo. La cosa se hace de afuera, del borde externo hacia la parte interna. Y la respuesta es la hiperextensión del primer dedo del pie o del dedito gordo. Eso se llama Babinski, reflejo de Babinski. No va a poner Babinski positivo porque aquí no es una clase de matemáticas. En presencia del signo de Babinski. Cuando dicen presencia del signo de Babinski es porque hay una hiperreflexia exagerada del dedo, ¿no? O sea, hay una hiperextensión del dedo gordo. Entonces tenemos respuesta plantar extensora, es decir, hay Babinski. Hay Babinski, la respuesta plantar extensora es la presencia del signo de Babinski. Y en la segunda neurona, la respuesta plantar no hay Babinski, o sea, extensora, no hay Babinski. ¿Ya? Hay una respuesta plantar, pero no hay Babinski. No hay la hiperextensión del dedo gordo. ¿Ok? Eso ahí es un kit importantísimo de exploración neurológica, que marca la diferencia en la exploración de cada una de las neuronas. Tienen que aprenderse, tienen que saber.
¿Cuál es la diferencia? Y una cosa, ¿la parálisis espástica es lo mismo que rigidez? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo. No. No, porque se Miren, se le ponía Se le ponía características de primera motoneurona, rigidez y la ponía. Mal. No es lo mismo lo que es hipertonía o la espasticidad que la rigidez. Acuérdense ustedes, ¿cuál es la enfermedad que se caracteriza por rigidez muscular? Y la rigidez es tan marcada que el examen físico produce el signo de rueda dentada. ¿Cuál es? No, esa es flácida. Eso es flácida porque es de la placa neural, es decir, segunda motoneurona. A ver, piensen, ¿cuál? Lo mismo, segunda motoneurona. No, el segundo motoneurona. La rigidez muscular hace que exista un signo que a la exploración neurológica decimos signo de rueda dentada. ¿Ustedes han visto la rueda dentada? Es una rueda que tiene así una diente y hace trac, 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 trac. Entonces, cuando tú le exploras al paciente de esta forma, pones esta palma de la mano a nivel de la ruptura del codo y con la otra así esto, ¿verdad? Normalmente el brazo va a extender y flexionar normal, ¿sí? Pero cuando la rigidez está muy presente, muy marcada, cuando yo hago esto, no hace una sola, no hace una fuerza, no hace así tan fácilmente, sino que al hacer esto se siente aquí en la palma de la mano un trac, 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 como si no la rueda dentada. Hago de nuevo así, trac, 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 se siente. Ya, eso se llama signo de rueda dentada y es por la rigidez. Y eso es el diagnóstico del Parkinson. Cuando el paciente llega a la consulta porque lo lleva porque tiene temblor, un poco de limitación funcional, trastornos motores, ¿verdad? Dice que no le siente, ya no camina bien, se tropieza, hay mucha disinencia. Cuando nosotros le vamos a examinar a ese paciente y encontramos el signo de rueda dentada, eso es un Parkinson, por donde quiera que sea. Porque hay una rigidez marcada. ¿Y por qué se produce la rigidez? No hay un estímulo de... ¿No te acuerdas? Antes hay que saber primero, el Parkinson es de primera o segunda motoneurona. ¿Qué dirían ustedes? Hay que quedar en claro primero. Se juegan el año con eso. ¿Sí o no? No. Tampoco. Ambos. Ninguno. ¿Ves? No afecta las motoneuronas. No afecta El las problema motoneuronas. del Parkinson es déficit de un neurotransmisor, de la dopamina. La dopamina que se elabora a nivel de ganglio basal, sustancia activa, ¿verdad? Es responsable de que el paciente pueda moverse con libertad, ¿sí? Pueda controlar. Pero ¿qué pasa? Al haber un déficit del neurotransmisor, el paciente va a tener dificultad motora, va a haber temblor y va a haber una rigidez extrema. Pero es por el déficit del neurotransmisor, no hay lesión de la vía piramidal ni el medio periférico. La lesión es por el déficit del neurotransmisor. Por eso es que el tratamiento es darle levodopa por vía oral. El trastorno del Parkinson no está en la piramidal ni en el nervio, es extrapiramidal, es decir, vías motoras que no sean la primera motoneurona, peor aún la segunda. Entonces, eso es de los ganglios de la base, los núcleos de la base. Eso se llama sistema motor extrapiramidal. Hay dos tipos de formas motoras. Esto de aquí, de la primera, que se hace sinapsis con la segunda, y el siguiente sistema motor que es el extrapiramidal, que está en el núcleo caudado, en el putamen, en el globo pálido. ¿Ya? Y esas vías complicadas están gracias Todas a las la vías que no son la vía piramidal, la dentorúbrica, las talamocorticales, vamos a ver muchas. Rubros, todas las espinales, que son la vía espinales, piramidal. espinales. Un montón. El árbol espinal, todas esas vías que no posean vía piramidal son las vías extrapiramidales. Y el Parkinson es una lesión de las vías extrapiramidales. Que las vías extrapiramidales son las que controlan el movimiento coordinado. Por eso que acá hay un temblor. Movimiento coordinado automático. No se olvide. Automático. Así
Extrapiramidales, movimiento coordinado automático. No se olviden de esa palabra. Coordinado. Si ustedes caminan, ¿verdad? Cuando caminan, hacen un movimiento normal, pero un movimiento automático, sin pensar, ¿verdad? En este momento están actuando las vías extrapiramidales. Si hay una lesión a nivel de vía extrapiramidal, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese movimiento automático, inconsciente, que ustedes lo hacen, no lo van a poder hacer. Por eso que el paciente con Parkinson, ¿cómo camina? Así. Pasitos cortos, ya se inclina y hace esto por el temblor. ¿Sí? Y hay tantos movimientos que el paciente a veces no logra coordinar, por ejemplo, en el caso de la Corea. Ya, en el caso de la Corea, hay movimientos que inclusive son como palismo, danzantes, porque el paciente camina y está haciendo así. Ustedes han visto personas así que caminan con dificultad y hacen este tipo de movimientos. Pues no logran coordinar esos movimientos, son movimientos que ya están involuntarios. Ya, porque entran una serie de fibras, de fascículos, que son vías extrapiramidales, que el paciente no lo logra controlar. Acuérdense que la vía piramidal es una vía motora voluntaria. Yo levanto el brazo, levanto la pierna, flexión del antebrazo. O sea, es una vía de movimiento motor voluntario. Acá son movimientos automáticos, asociados, que ustedes lo pueden hacer inconscientemente, pero que lo saben, que lo saben. En el momento que se altera, va a haber trastornos motores, va a haber limitación funcional y va a haber muchas disinesias. Las disinesias son los movimientos involuntarios que no se los puede controlar, que impiden el movimiento de caminar, moverse. ¿Ya? Ya bueno, como acaban de decir sobre la parálisis flácida, que el músculo se va a tornar bastante laxo y muy blando, como es el caso del botulismo. Ya, la amiotrofia llamativa, que va a ser traducida en términos a una pérdida de tono muscular. Ya, y las fasciculaciones llamativas, que son reflejos miotáticos abolidos, encargados de la protección ante estiramientos excesivos. Ya, ahora vamos a ver quiénes son las personas que están en riesgo. ¿De qué enfermedades están hablando? ¿De qué enfermedades están hablando? De la neuronal inferior. Pero ninguna enfermedad en específico. No. Sí. Ya, entonces los que van a estar expuestos son más los hombres que las mujeres y más a la edad de mayor de los 40. Los niños que son solo de una forma, la más común, que es la heredada. Ya. Y aquí las causas de esta enfermedad naturalmente se las conocen por factores, que son los ambientales, los cuales pueden ser exposición a radioterapias, los tóxicos, exposición prolongada a un medicamento tóxico o drogas tóxicas, y los virales, que está habiendo una investigación que puede estar causada, no específicamente, pero por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y los más normales, que son los hereditarios, que en mayoría a los niños los causan. Ya, los tipos de enfermedad son los que va a continuar a hablar mi compañero, pero les voy a recalcar ahorita, que son la esclerosis lateral piramidal, la esclerosis lateral amotrófica, la atrofia muscular progresiva y la atrofia muscular espinal. Y aquí van a ver este cuadro para que vean cuáles son las motoneuronas que van a ser afectadas. Ya, en el Ya, es decir, eso de ahí es una enfermedad que afecta específicamente la primera motoneurona y nada más. La esclerosis lateral primaria. Sí, como dije antes, la amiotrófica, que puede ser de la primera o de la segunda. Claro, pero el principal es la esclerosis lateral amiotrófica. Ya, ahora vamos a ver los diagnósticos. Específicamente no hay una prueba que diga positivo o negativo para esta enfermedad, pero se hacen una serie de exámenes físicos para ver la coordinación, el equilibrio, o sea, va a englobar lo que son las aptitudes sensoriales, como por ejemplo los exámenes que podemos ver en la electromiografía, que va a ser la inserta de un alambre fino al músculo para evaluar los cambios que se producen de voltaje
durante el movimiento del músculo, desde que está en reposo hasta que se mueve. Ya. Lo que es la resonancia magnética se va a ver de una manera indirecta. Por ejemplo, va a haber distintos tejidos, órganos, huesos, y si puede de manera indirecta ser afectado lo que es la neurona motora inferior. Como puede ser por medio de la médula espinal, se puede lesionar el nervio espinal por una hernia, puede ser al salir del agujero espinal. Ya. Y por último, las enfermedades, cabe decir que no hay una cura, pero aquí, como por ejemplo el riluzol, el Viltec, que va a prolongar 2 o 3 meses la vida, que va a reducir la producción del glutamato, que sabemos que es el principal inhibidor que transporta las señales a las motoneuronas. Excitador. Ya. Y el último, que es el paliativo, que es para un poco mejorar su situación de vida, que es el baclofen, que reduce la espasticidad. Como vimos antes, la espasticidad va a ser la deformación del músculo. El baclofen es un relajante muscular que antes se conseguía muy fácilmente aquí, se llamaba baclofen, pero ya no hay, lo sacaron del mercado, no sé si lo habrán puesto últimamente. Lo teníamos en el Seguro Social, y ese era muy bueno cuando había estas espasticidades que producían lesiones a nivel medular. ¿Y por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? Lo sacaron del mercado como años no vino, y por ahí creo que el año pasado volvieron a traer este baclofen. Pero ese es un medicamento muy bueno para las espasticidades. Están, por ejemplo, patologías con enfermedades musculares que tienen problemas de espasticidad severa, se puede usar el baclofen. Pero como ya lo habían sacado, pues no. La otra alternativa era la tricloretina, el clonazepam o azovalproic. Y la última que vamos a ver, el poliaditivo, el glicopridolato y la atropina, que pueden reducir el flujo de saliva. Como la neurona inferior también influye en los hipoglosos de la lengua, ellos no van a controlar muy bien y su secreción de saliva va a ser bastante, no la van a poder, ¿cómo decir? Controlarla, sí, y pueden hasta ahogarse con su propia saliva. Entonces también se le da este tipo de medicamentos para que puedan seguir viviendo y no morir de esa forma. Bueno, eso sería todo. Y esta es la bibliografía. Gracias. Hasta la otra. Fármacos antiepilépticos usados para controlar hay que dominar los fármacos antiepilépticos. Otra vez se rompe rápido porque ahora se volverá a hablar. Hay que dominarlo todo. Ahora sí, dame 5 fármacos antiepilépticos. Señor, no me toque este tema. Yo me tengo que estudiar ese tema para otra vez porque no lo estoy viendo. La ciudad de Valproy como uno, porque es anticolinérgico. ¡Qué lambón, gozo! ¡Qué lambón! ¡Qué lambón, gozo! Dice, explícame ese tema. Sí. Bueno, compañeros, ya. Bien, yo les voy a hablar lo que son las neuropatías. En sí, el concepto clave de lo que es la neuropatía es cualquier afección que inhibe el funcionamiento normal de la neurona, sea esta motora o sensitiva, va a provocar lo que es un déficit en su funcionamiento. Ya, como sabemos, el sistema nervioso central va a estar ubicado en el cerebro y la médula espinal, y el periférico va a traer información sensitiva del cuerpo y enviar la información motora.
La neuropatía es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Un alto porcentaje de personas con diabetes desarrollará daños en su sistema nervioso periférico. Las tres principales formas de estos daños, de estas neuropatías, son periféricas, autonómicas y las mononeuropatías. En sí, la diferencia entre la mononeuropatía es que va a afectar a un solo nervio, mientras tanto que las neuropatías periféricas van a afectar a varios de estos. Como ya le explicó mi compañero, en los plexos braquiales braquializados. Los nervios que encontramos en el sistema nervioso periférico van a ser los nervios motores encargados del movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, los nervios sensitivos que van a percibir lo que son las sensaciones, el calor, el frío, el tacto, y los nervios autónomos. En el normal funcionamiento, como vemos aquí, el nervio está compuesto por varias neuronas apiladas y van a llevar lo que es el impulso. Cuando este es afectado, va a provocar lo que es la neuropatía. Las causas principales son la diabetes por como sabemos, la acumulación excesiva de glucosa en la sangre va a lo que dañar el nervio. ¿Ya? Y como es infecciones, como el herpes zóster, el VIH, diferentes tipos de cáncer, ya que el tumor puede comprimir el nervio directamente, y lesiones postquirúrgicas en caso de alguna corrección o alguna estimación. Una postquirúrgica clásica es cuando se cirugía de tiroides y se lleva el bueno, también mencionaba lo que es sintomático. El flujo sanguíneo deficiente en las piernas, y esto va encadenado a lo que es la diabetes. Otras causas, como les dije, los traumatismos que afectan fraccionando un nervio, el consumo excesivo y prolongado de alcohol en pacientes ya alcohólicos mayores a 10 años, intoxicación por goma, plomo, mercurio y disolventes. En caso de uno de los más comunes es el cloro, que se usa en limpieza, ya va a dañar lo que es, va a afectar lo que es la sensibilidad en las palmas. También encontramos lo que es, bueno, entre las neuropatías, las mononeuropatías, la más común es el síndrome de túnel carpiano, que el nombre prácticamente lo dice, que el nervio mediano se comprime en lo que en anatómico que se conoce como el túnel carpiano, que es una serie de ligamentos que cura a este nervio. Por excesivo movimiento de un movimiento excesivo, sea por este síndrome lo que va a provocar es la sensibilidad y hormigueo en la parte, en la palma de la mano, respetando al dedo meñique. En las polineuropatías, que van a iniciar primero en lo que son los nervios más alejados de la línea media, lo que son las extremidades, va a ser muy común en pacientes, como lo mencioné antes, los pacientes con diabetes. En esto es bueno aclarar si alguien tiene algún familiar con diabetes, le puede realizar un examen sencillo que es en la palma de los pies, viendo la sensibilidad de la palma, del dorso y de la comosura entre los dedos, para ver si hay sensibilidad. Obviamente, los diabetes van a tener una serie de complicaciones, a nivel renales, a nivel cardíaco, pero también se quejan mucho de las manifestaciones de la sensibilidad, de los trastornos sensitivos que tienen a nivel de los nervios periféricos. Ellos van a la consulta y te dicen: doctor, yo siento que me queman las piernas, que me hincan, que me pinchan, ya no soporto, no puedo dormir.
¿Por qué? Porque tienen una neuropatía por su diabetes, ¿verdad? Los niveles altos de azúcar han destruido la vaina de mielina de los nervios y producen toda esta serie de trastornos sensitivos que causan mucho dolor. Y se quedan muchos, o sea, la mayoría de los pacientes ya después de unos 8 o 10 años van a tener su neuropatía diabética. Claro que ya no tiene cura porque la lesión está dada y es irreversible, ¿no? Pero se pueden dar medicamentos paliativos para calmar un poquito ese tipo de dolor neuropático, como cuáles, por ejemplo, la pregabalina, la gabapentina, la carbamazepina, el trileptal, que es la oxcarbazepina. Son medicamentos que se pueden utilizar para bajar y disminuir el dolor neuropático, si no, los pacientes no van a tener bien. ¿Sí? Comercialmente la pregabalina puede ser la Martesia, de la casa Roberts, tenemos el Prevital y la Lidia, que es la pregabalina, ¿ya? El Tegretol, que es la carbamazepina, el Gabantin, que es la gabapentina, ¿ya? Y el Trileptal, que es la oxcarbazepina. Son medicamentos que se pueden utilizar para calmar el dolor. ¿Ya? Eso es crónico, el paciente va a quedar con ese dolor. Y otra afección, algo que afecta a los pacientes que tienen diabetes en la sensibilidad de los pies es que sufren mucho de cortes, sufren mucho se puede incluso hasta cortar. Lo que pasa es que estos pacientes, por su diabetes, como tienen la neuropatía, tienen disminución de la sensibilidad, sienten adormecimiento, están entumecidos sus miembros. Ellos pueden caminar y de repente se han enterrado un clavo y siguen caminando como que sin nada. Por eso que los pacientes diabéticos deben tener mucho control de sus pies. Por ejemplo, el control de cuidado de las uñas tiene que ser una persona profesional que sepa. Porque al momento que le van a cortar, le lastiman o le sacan un hierro, se infecta y es un diabético y ahí va la amputación. Por el sistema vascular que tiene el infecto. Entonces, los pacientes tienen que tener mucho cuidado del control de sus pies. ¿Ya? Precisamente por estos trastornos de la neuropatía. Los daños de los nervios sensoriales, lo que van a provocar, como me explicó la doctora, entumecimiento de las manos y los pies, pérdida de sensibilidad a lo que es el frío o el calor, no sienten el dolor o a lo contrario sienten mucho dolor, hipersensibilidad. También va a tener lo que es la debilidad muscular, no va a poder, como la imagen lo muestra, sostener un vaso. ¿Ya? Y lo que es parpadeo en las manos. Entre los síntomas que tenemos son el dolor, el entumecimiento, problemas musculares, problemas con órganos del cuerpo y otros síntomas La neuropatía autonómica es significativa porque causa la gastroparesia, la gastroparesis y la enteropatía, complicaciones que se dan en un 50% en todos los enfermos diabéticos familiares. Comúnmente la presencia de gastroparesis se asocia a la malnutrición, hipoalbuminemia y corte de supervivencia, lo que va, pérdida del control de la vejiga y problemas gastroenterológicos, problemas al respirar y cardíacos. El tratamiento, no hay una cura para lo que es estas neuropatías, pero sí van a tratarse lo que son las enfermedades subyacentes, por ejemplo la diabetes. Va a disminuirse lo que es el nivel de glucosa en la sangre, y en caso de las neuropatías alcohólicas, que aunque no está comprobado 100% que son origen por el alcohol, por el consumo de alcohol, igual es bueno para reducir el consumo de alcohol. Es decir, en algunas neuropatías, ¿verdad? Se habla más de tratamiento, está dirigido un tratamiento medicamentoso en los casos en que no hay una resolución. Por ejemplo, la neuropatía diabética, no tiene una resolución quirúrgica, sino simplemente un tratamiento medicamentoso. Y el resto de la neuropatía alcohólica, por tóxico, estos pacientes que trabajan en el campo con eso de insecticida y todo eso, maracuyó, eso les va a hacer una neuropatía. Entonces, el tratamiento simplemente va a ser
piano, eso sí va a tener una resolución quirúrgica. Mientras más pronto resolvamos el problema, menos daños a nivel de nervio va a quedar. Porque el paciente tampoco nunca te va al principio, te va cuando ya se está cayendo las cosas, significa que ya hay una lesión del nervio, que igual tendrás que operarlo, pero no se va a poder recuperar toda la función del nervio. Ya la fuerza muscular quedará deteriorada, pero por lo menos logras calmar el dolor de la compresión, el dolor neuropático, porque el dolor llega al codito, a la extremidad, todo el brazo del codo. Entonces, en ese caso hay una resolución quirúrgica y un tratamiento médico posterior al evento del acto quirúrgico unos 6 meses. ¿Ya? El tratamiento del dolor, cirugía en caso de compresión, como es el síndrome de túnel carpiano. En cáncer de mama, supongamos, tiene tremenda pelosa que se la hace en el tumor, porque es así, ustedes han visto el cáncer ya terminal, se le hace como un balón de fútbol, se le hace una cosa horrible, y ya eso produce compresión a nivel de los ganglios linfáticos, de los plexos, y el dolor es un dolor que es insoportable. Entonces, en ese caso ya, lo único es ni siquiera la morfina, hay que darle morfina cada 2 horas. Tramal, morfina, tramal ya no va a hacer nada, es la morfina directamente, cada 2 horas, para por lo menos aliviar el dolor y ayudar al alcoholismo que se va a morir. Y todos los cánceres tienen un dolor intenso porque por la compresión del sistema de los ganglios linfáticos y de los plexos se encuentran ahí. Ya, en los analgésicos que se pueden usar para aliviar el dolor de los pacientes está opioides, ahí está, fentanilo, morfina, el fentanilo es un medicamento anestésico, o sea, nos tienen drogados por completo, la morfina, la oxicodona, son anestésicos, son barbitúricos, opioides, tramadol, estos son para el resto de las neurologías. y las medidas generales de precaución, lo que les había indicado, reducir el nivel de alcohol, tener una dieta balanceada, en los pacientes diabéticos tener mucho cuidado con lo que es la sensibilidad de los pies y también reducir lo que son sus niveles de glucosa.